Buenas noches, hola de nuevo. Vamos a continuar por esta mini gira que estamos llevando por Sudamérica y zarpamos de donde nos quedamos en el Amazonas hacia el interior del Perú, esta vez, a ese Perú un poco más desértico, que está, digamos, en la provincia llamada Ica. Y a pesar de que esta zona es muy conocida por temas relacionados con la ufología, con alienígenas y demás, pero yo no vengo hoy a hablaros de esto. Vengo a hablaros de un mensaje del pasado del Perú. Es decir, una serie de animales que creemos extintos, hallados en otros continentes, pero que inexplicablemente han aparecido tallados durante muchas décadas desde el siglo pasado y con diferentes teorías. Algunos dicen que son un fraude, otros que no. De hecho, han pasado varios experimentos en distintos laboratorios del mundo y pueden decirnos que no todas las piedras han sufrido manipulación. Pero lo curioso de estas piedras no es el que hayan sufrido o no manipulación, sino realmente lo que hay en esos relieves. En esos relieves hay especies que no se han encontrado a día de hoy en Sudamérica, algunas sí, y vamos a intentar ver si encontramos, como siempre solemos hacer, los sospechosos. En muchas de estas piedras aparecen una especie de saurios carnívoros de un tamaño así mediano, que además aparecen luchando contra los aparentemente primeros pobladores del país andino, y se ven que tienen una altura más o menos similar. O sea, es decir, podrían tratarse a lo mejor de raptores. Pero no se han encontrado raptores en territorio sudamericano, por lo menos que sepamos hasta la fecha, a no ser que esto sea un mensaje de cara al futuro y que haya que seguir excavando para descubrir si existió este animal en estos territorios. Yo creo que ese animal que aparece en esas piedras, luchando con estos hombres, podría tratarse a lo mejor de un herrerasaurio. ¿Y quién era el herrerasaurio? Pues el herrerasaurio, que sepamos hasta la fecha, es el dinosaurio más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha. Es decir, sus fósiles pertenecen al periodo Triásico, es decir, al inicio de lo que consideramos la era Mesozoica, que es la época en la que los dinosaurios aparecen en la Tierra y es una de las especies más primitivas. Era un depredador que fue hallado en el norte de Argentina, pero no se han encontrado por la zona aquí del Perú, a pesar de que en todos los países de Sudamérica se han hallado bastantes saurios primitivos. Yo creo que por las descripciones que vemos en la roca se parecen bastante a los herrerasaurios. Aunque tengo que no olvidarme de un detalle, y es que desde hace mucho tiempo ha habido denuncias, avistamientos de una serie de saurios con características muy parecidas, un poco más al sur en Chile, concretamente en el desierto de Atacama, donde sobre todo militares y gente que iba en carreteras, tanto de día como de noche, afirman que se les han cruzado unos lagartos que caminaban bípedos en mitad de una carretera, ¿no? Que bordea el desierto. Los militares siempre lo han desmentido, siempre han dicho que se trataba de otro tipo de lagartos que viven allí en la zona, pero que no son bípedos, que podían haber vivido alucinaciones. Y todo eso lleva diciéndose desde los tiempos en los que gobernaba Pinochet. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna resolución a este asunto hasta el día de hoy. Pues vamos a seguir con los animales que aparecen en estas piedras grabadas. Y también aparecen, curiosamente, aparecen ceratópsidos, es decir, dinosaurios con cuernos. Los dinosaurios a los que pertenecen animales como el Triceratops. Lo curioso es que tampoco se han hallado ceratópsidos que sepamos en Sudamérica. Todos los que conocemos hasta la fecha han sido hallados o en América del Norte
o bien en Asia en el desierto del Gobi. A menos que estos animales pudieran haber llegado a Sudamérica cuando todavía los continentes no estaban separados del todo y Sudamérica estaba unida a través de América Central y pudieran llegar desde el norte, como ocurrió posteriormente con muchos mamíferos que luego colonizaron Sudamérica y evolucionaron allí posteriormente. No sabemos realmente qué tipo de ceratópsido puede ser. Sabemos que tiene placa, que tiene cuernos y hasta hay distintas especies recreadas en estas rocas, porque se verían triceratops y se verían también estiracosaurios. Lo más grave de todo esto es que además se ve a estos hombres de la antigüedad como utilizando estos animales. Es decir, cabalgan sobre ellos o los utilizan como bestias de cargas, algo que posteriormente pues el hombre en tierras andinas hizo con las llamas y con las alpacas, para cargar y atravesar las peligrosas faldas de los Andes. Pues no nos vamos a quedar aquí porque hay más animales en estas rocas de esta época. Y también se ven dinosaurios carnívoros de un tamaño más grande. O sea, dinosaurios parecidos a los tiranosáuridos, pero el carnívoro más grande que se ha encontrado hasta la fecha, que sepamos, es el Carnotauro, el toro carnívoro, que fue hallado en la Patagonia por el paleontólogo José Fernando Bonaparte, y también se ha hallado el Giganotosaurus, que para muchos es el carnívoro más grande que jamás ha pisado la Tierra, y son los únicos fósiles de dinosaurios con un aspecto parecido a los que aparecen grabados en estas piedras. Realmente no sabemos si los hombres de esta época llegaron a verlo. Nunca sabemos realmente el origen de estos primeros pobladores del Perú, de los llamados viracochas, de los que dicen ellos que descienden y llamaban dioses que llegaron del cielo y que volaban. Pero el caso es que estos animales muy probablemente a lo mejor sobrevivieron a las extinciones masivas y permanecieron en estos lugares hasta siglos quizá muy recientes. Aún así, tenemos que dejarlo en incógnita porque no tenemos pruebas para demostrar tal teoría. Pues voy a seguir hablando y quiero aprovechar ya con esto para terminar, porque también aparecen dinosaurios de cuello largo. Dinosaurios de cuello largo, de los cuales en Sudamérica sabemos que sí hubo distintas especies que posiblemente llegaron con ese cruce de tierra entre las dos Américas, procedentes y evolucionados de los grandes dinosaurios saurópodos del Jurásico. El único sospechoso que me viene a la mente que podría ser quizá, podría ser el Argentinosaurus, un animal del que nunca se han encontrado esqueletos completos, pero que según los cálculos de muchos paleontólogos podría tratarse del dinosaurio más grande que haya pisado la Tierra. Es un animal que haría temblar la Tierra al caminar probablemente, del cual ya hablaremos en próximos episodios porque uno de vosotros ya me pidió que hiciera un especial dedicado a los saurópodos y tranquilos que lo voy a hacer. Voy a recuperar sobre todo tanto el del Moquel Membe como uno que tengo preparado sobre el Suwa de Sudamérica, pero será más adelante. Y ahora dejamos estos reptiles antediluvianos porque también aparecen en estas rocas animales que sí han sido hallados, fosilizados, en tiempos no tan recientes. Aparecen canguros. Sabemos que Sudamérica estuvo unida a Australia a finales del Cretácico. Posiblemente tardó más en separarse, formando ese continente que formaban Australia, la Antártida y Sudamérica. Y quizá, pues algunos de estos canguros primitivos se quedaran aislados en Sudamérica y evolucionaran en una especie. Esa especie que conocemos como tal se llama Procoptodon goliath y era un canguro enorme, de unos 3 metros de alto, que vivió en casi todo el territorio sudamericano. También aparecen en estas piedras, entre otros animales así un poco más extraños que se puedan ver, determinadas aves. Unas aves un tanto extrañas porque dan una apariencia como si fueran de... ¿Cómo decirlo? Quizá de aspecto quizá mecánico,
que además son aves que se ven manejadas por estos hombres, como si las usaran como medio de transporte, ¿no? Aunque obviamente no sabemos quién podría volar en los cielos hace miles de años, evidentemente. Pues podría tratarse, en este caso, no solo de grandes aves, sino se podría tratar también incluso de reptiles voladores que también habitaron en Sudamérica, ya que Sudamérica fue un lugar donde estas especies debieron abundar bastante, sobre todo en el periodo Cretácico, en el final casi de la era de los dinosaurios, ya que sobre todo en el área de Brasil se han encontrado muchas especies de pterosaurios, algunas incluso, digamos que autóctonas, como el Cearacdilus, por ejemplo, que se encontró en el estado brasileño de Ceará. Y quién sabe si a lo mejor estos grandes reptiles, ¿por qué no? Igual que los que salen descritos en las piedras, si sabemos que no todas son un fraude, que no fueron manipuladas ni talladas recientemente para venderlas a los turistas, quién sabe si realmente el hombre llegó a convivir con estas especies que creíamos extintas y que para la ciencia es imposible que los hombres de la época los hubieran visto. Pero la pregunta que yo me hago más interesante es, ¿pero lograron domesticarlos? Y si es así, ¿cómo consiguieron domesticar a unas criaturas enormes que nos dejarían enanos? Imaginaos, si ya los seres humanos al lado de estos animales actuales seríamos casi enanos, pigmeos, pues imaginaos estos hombres de la antigüedad, de hace unos, ¿qué te digo? Entre 3000 entre 3000 y 1000 años, prácticamente, antes de la llegada de los españoles a Sudamérica. Pues no sabemos cómo pudo suceder esto. Ojalá algún día sepamos la verdad. Pero el caso es que estas piedras nos dejan un cierto legado que no podemos obviar. Debemos seguir investigándolo, no dejarlas de lado y luchar por ello. Si luego se descubre que como tal, pues no hay por dónde cogerlo, pues evidentemente, pues se quedarán como una anécdota. Pero evidentemente creo que hay más de un mensaje oculto en estas piedras. Y creo que todos debemos intentar querer saberlo. No podemos olvidar nunca el pasado porque si olvidamos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Así que ojalá, conforme se vaya alargando esta serie, ojalá podamos saber qué esconden estas piedras halladas en el desierto peruano. Ojalá que realmente el mensaje de estas piedras sea que muchas de estas especies de alguna forma hubieran sobrevivido y estén en distintos hábitats de la Sudamérica actual, no solamente en el Perú, sino quizá en el Amazonas de Brasil y la parte también de Colombia. ¿Quién sabe? Hay 1000 historias en estos lugares, como ya recordáis que hablamos de la Yakumama en el capítulo anterior. Hay muchísimas historias relacionadas con animales que tienen aspectos primitivos y no encajan con animales especialmente actuales que tenemos hoy día en un lugar como Sudamérica, aunque hay que reconocer que en la selva más grande del mundo, que no me canso de repetir, tristemente cada día desaparece un poquito más por culpa de la actividad del implacable ser humano, pero quién sabe si esas respuestas están en estas selvas. Quién sabe si están ahí, ojalá lo descubramos. Pues bueno chicos, me ha alegrado una semana más estar aquí con vosotros. Sé que me he retrasado y me lo reclamaréis, pero estoy intentando cumplir con todas las peticiones que me hicisteis en el especial de Navidad que dediqué a las peticiones vuestras. Así que como podéis ver, no me he olvidado de ellas y voy de cara con el tema y a full. No os preocupéis. Pues nada, me voy a ir despidiendo. Os citaré de nuevo para finales de esta semana, espero, sin ir más lejos, si el tiempo me lo permite, porque bueno, aquí un servidor también tiene vida y tiene cosas que hacer, pero no os preocupéis que estaré al pie del cañón aquí como siempre, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, un abrazo muy fuerte y muy buenas madrugadas.